La independencia se entiende en general como el derecho de una determinada entidad geográfica y política a tener su propio gobierno. En este sentido, ha existido desde que aparecieron grupos de hombres o pueblos conscientes de una personalidad propia colectiva. Las diferentes naciones han cambiado en cuanto a poderío, límites u organización, pero uno de los cambios más grandes se produjo por la ampliación de las rutas marítimas que pusieron en contacto Europa con Asia y África, y después con América. Las naciones europeas más poderosas extendieron sus dominios en forma de imperios coloniales. La organización colonial difundió la cultura europea y en la mayor parte de las colonias se fueron creando nuevas entidades que adquirían conciencia de su personalidad y sentían la necesidad de convertirse en naciones libres con gobierno propio. El movimiento de independencia de las colonias lusohispanas de América se inició entre 1808 y 1810 como consecuencia de la evolución histórica europea del momento y se consolidó entre 1820 y 1824 con el apoyo de los Estados Unidos y del Reino Unido. La emancipación de las colonias latinoamericanas se puede explicar por causas internas, como la postergación de los criollos y el régimen mercantilista monopolista impuesto por la metrópoli, y externas, como la difusión de las ideas de la Ilustración y el modelo a seguir que plantearon la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. La Guerra de la Independencia en España y la forma de las juntas provinciales tuvieron su paralelismo en las colonias. En un principio, sin embargo, estas se mostraron solidarias de su metrópoli y colaboraron en la lucha contra el invasor francés. Pero a partir de 1810, las juntas de gobiernos americanas de carácter independentista fueron imponiéndose con el firme empeño de adueñarse del poder y lograr después la independencia. El virreinato de Río de la Plata fue el primero en declararse independiente en mayo de 1810. El movimiento triunfó en casi todo el territorio, excepto en Paraguay y en Uruguay. En México, el levantamiento fue más popular. Dos clérigos, Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, y José María Morelos, iniciaron la revuelta en 1810 al frente de las masas indígenas, dando a la sublevación un carácter social. La falta de cohesión de los revolucionarios motivó su derrota. Hidalgo y Morelos fueron ejecutados. En México, donde el virrey Juan Ruiz de Apodaca había conseguido restablecer la autoridad española en 1816, la independencia iba a provenir de las mismas autoridades virreinales y de la aristocracia criolla. En general, Agustín de Iturbide, que había sido enviado para controlar los focos rebeldes, fue quien proclamó la independencia de México en septiembre de 1821. En definitiva, en 1824, tras la derrota de Ayacucho, solo Cuba y Puerto Rico subsistían como colonias españolas en América. Completa el cuadro de la emancipación. En 1823 se habían separado de México los territorios de las Provincias Unidas de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Y encontró, además, sus fundamentos en la filosofía. Algunos pensadores tan eminentes como Locke y Rousseau formularon los principios de los derechos del hombre, las garantías del individuo frente al Estado y la soberanía del pueblo. Independentista de su país, México. La noche del 16 de septiembre de 1810 lanzó la proclamación independentista conocida como Grito de Dolores. Hidalgo fue derrotado, capturado y ejecutado por realistas.
16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla, un cura del pueblo de Dolores, en el actual estado de Guanajuato, alzó la bandera de la rebelión demandando el fin del mal gobierno, pero sin desconocer el poder del rey español Fernando VII. A pesar de que inicialmente tuvo éxito, la rebelión de Hidalgo no sobrevivió por mucho tiempo. El cura fue capturado por las fuerzas realistas y ejecutado en Chihuahua en 1811. El liderazgo del movimiento pasó a otro sacerdote, José María Morelos y Pavón, quien, en 1814, proclamó a México como república independiente de España y abolió la esclavitud. Un año más tarde, Morelos y su ejército fueron derrotados por las fuerzas reales bajo el mando de Agustín Iturbide, un general criollo. La revolución continuó bajo el liderazgo de Vicente Guerrero, quien encabezaba un ejército comparativamente pequeño. La Revolución Española de 1820 afectó a la rebelión de México. Las tendencias políticas liberales en España consternaron a los líderes conservadores mexicanos, quienes comenzaron intrigas con el fin de separar el virreinato de España. En los años críticos de 1810 a 1814, cuando la ola emancipadora se había ya desatado en las colonias, el virreinato de Perú se convirtió en baluarte de los derechos de la corona española. Por cuenta propia, Iturbide se reunió con Guerrero en 1821 y ambos firmaron un acuerdo por el cual unieron sus fuerzas para llevar a término la independencia. Su plan, conocido como Plan de Iguala, estableció posteriormente tres garantías mutuas. México sería un país independiente gobernado por un monarca español. La religión católica sería la única y oficial del país y los españoles y criollos tendrían los mismos derechos y privilegios. El virrey no tomó ninguna medida en contra de Iturbide y fue obligado a renunciar por parte de la fracción que se oponía a la independencia. El último virrey de la Nueva España fue Juan O'Donoghue, quien, a su llegada a México en julio de 1821, aceptó el Tratado de Córdoba reconociendo la independencia de México.